Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco, sean bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde analizamos hasta el último detalle de esas series que nos roban el corazón. Hoy, como ya lo habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en la relación entre Kerem y Hande, esa pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Su amor realmente podrá superar la prueba de lealtad? ¿Los desafíos a los que se enfrentan los unirán aún más o, por el contrario, los separarán para siempre? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada escena, cada mirada, cada diálogo para intentar predecir el futuro de este romance que nos tiene completamente enganchados. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son tan fanáticos como yo de las series turcas y les encanta estar al día con todos los chismes y análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos el mejor contenido para que disfruten al máximo de sus series favoritas. Ahora sí, hablemos de Kerem y Hande. Desde el principio, su relación ha sido un torbellino de emociones. Nos han regalado momentos íntimos y apasionados, sí, esos que nos hacen suspirar y desear tener un amor como el suyo. Pero también han tenido que superar obstáculos que parecían insuperables, malentendidos, intrigas, terceros en discordia y, lo más importante, esa sombra de duda que a veces parece acechar su felicidad. La química entre ellos es innegable, es palpable, pero ¿basta con la química para construir una relación sólida y duradera? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque en las series turcas como en la vida real, la pasión puede encenderse rápido, pero mantener la llama viva requiere mucho más que una simple atracción. Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar a fondo sus personalidades. Kerem, con su carácter impulsivo y a veces un poco inmaduro, necesita constantemente sentirse seguro del amor de Hande. Necesita saber que ella lo elige a él por encima de todo y de todos. Es como un niño que busca constantemente la aprobación de su figura materna, aunque disimulado bajo una fachada de hombre seguro de sí mismo. Y Hande, por su parte, aunque es una mujer fuerte e independiente, también tiene sus inseguridades y necesita sentir que puede confiar plenamente en Kerem. La confianza, mis queridos amigos, es la base de cualquier relación exitosa. ¿Pero qué pasa cuando esa confianza se ve amenazada? ¿Cuando las dudas empiezan a carcomer los cimientos de su amor? Ahí es cuando la cosa se pone interesante, ¿no creen? En los últimos episodios, hemos visto cómo la llegada de nuevos personajes ha puesto a prueba la lealtad de Kerem y Hande. Esa antigua amiga de la infancia que reaparece de repente, con una mirada llena de recuerdos y un pasado compartido que amenaza con desestabilizar el presente. Ese nuevo socio que parece tener otros intereses. Tal vez no solo en los negocios, sino también en el corazón de Hande. Todos estos elementos añaden tensión a la relación y crean situaciones que ponen a prueba su compromiso mutuo. Y no olvidemos las redes sociales, las redes sociales. El caldo de cultivo perfecto para los rumores, las especulaciones y los malentendidos. En el mundo de hoy, la presión mediática y la opinión pública pueden ser un factor determinante en el destino de una pareja. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada foto que publican es interpretada de 1000 maneras diferentes. ¿Cómo pueden Kerem y Hande proteger su relación de esta avalancha de información y especulación? ¿Cómo pueden mantener su amor a salvo de los juicios y las críticas de un público sediento de drama? Uno de los momentos clave que definieron su relación fue cuando Kerem se enfrentó a la decisión de apoyar a su familia en un negocio turbio o ser fiel a sus principios y a la confianza que Hande depositaba en él. Aquí inserta un evento dramático y significativo de la serie que ponga a prueba la lealtad de la pareja. En ese momento Kerem tuvo que elegir entre su lealtad a su familia, que siempre lo había apoyado, y su lealtad a Hande, la mujer que amaba y que representaba un futuro diferente para él. Describe la situación que requirió una elección difícil. Y su elección, como todos sabemos, tuvo consecuencias importantes para su relación con Hande. ¿Fue la decisión correcta? ¿O se equivocó al priorizar las obligaciones familiares por encima de la confianza y el amor de Hande? Explica la motivación detrás de la decisión de Kerem. Este dilema ético, este tira y afloja entre el deber y el deseo, es lo que realmente define la complejidad de su relación. Hande, por su parte, también se enfrentó a sus propios desafíos. Su relación con el atractivo y carismático socio de Kerem, menciona a otro personaje que influyó en la relación, puso a prueba su lealtad hacia Kerem. La admiración que sentía por su intelecto y su ambición, la atención que le prestaba y que Kerem parecía ignorar,
todo esto creó una tensión palpable entre ellos. Se sintió tentada a ceder a la presión superíndice 3N. O su amor por Kerem fue lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación superíndice 3N. La respuesta a estas preguntas es crucial para entender si su amor realmente puede superar cualquier obstáculo. Porque la tentación, mis amigos, es una prueba constante en cualquier relación. Y la forma en que Ande manejó esta situación dice mucho sobre su carácter y sobre la profundidad de su amor por Kerem. Pero no todo está perdido, mis queridos amigos. También hemos visto momentos de gran complicidad y ternura entre Kerem y Ande. Esas miradas que lo dicen todo, esos abrazos que transmiten seguridad y consuelo, esos gestos de apoyo incondicional. Son estos momentos los que nos hacen creer que su amor puede ser lo suficientemente fuerte como para superar cualquier prueba. La clave está en la comunicación. Si Kerem y Ande aprenden a comunicarse abiertamente, a expresar sus sentimientos sin miedo, a confiar el uno en el otro, entonces tendrán una oportunidad real de construir una relación sólida y duradera. Porque el silencio, mis amigos, es el peor enemigo de cualquier relación. Es en la comunicación donde se encuentran las soluciones, donde se aclaran los malentendidos y donde se fortalece el vínculo entre dos personas. Y hablando de comunicación, analicemos ese diálogo en el episodio donde Ande confronta a Kerem sobre su relación con su amiga de la infancia, menciona un episodio específico. Cuando Ande le dijo a Kerem, no entiendo por qué sigues viéndola. Siento que hay algo entre ustedes que no me estás contando, cita el diálogo. Esta frase revela mucho sobre sus sentimientos y sus expectativas. ¿Está Ande dispuesta a perdonar los errores de Kerem? ¿Cree realmente en su amor? ¿O la sombra de la duda ya ha empezado a corroer su confianza? Y cuando Kerem respondió con, no hay nada entre nosotros, Ande. Estás exagerando. Es solo una amiga, cita la respuesta de Kerem. ¿Está siendo sincero? ¿O está ocultando algo? ¿Está minimizando sus sentimientos para evitar una confrontación o realmente cree que Ande está siendo irracional? Para mí, la clave está en la evolución de sus personajes. Tanto Kerem como Ande han madurado a lo largo de la serie. Han aprendido de sus errores, han superado sus inseguridades y han descubierto lo que realmente importa en la vida. Si continúan en este camino de crecimiento personal, entonces su amor tendrá una base sólida sobre la cual construirse. Pero si se dejan llevar por los celos, la desconfianza y el orgullo, entonces su relación corre el riesgo de desmoronarse. Porque el crecimiento personal es fundamental para el crecimiento de una relación. Si uno de los dos se estanca, la dinámica se desequilibra y empiezan a surgir los problemas. Entonces, ¿cuál es mi predicción final? Creo que Kerem y Ande tienen una gran oportunidad de superar la prueba de lealtad. Su amor es fuerte, su química es innegable y su deseo de estar juntos es evidente. Pero necesitarán trabajar duro para superar sus propios demonios y para mantener viva la llama del amor. Tendrán que aprender a perdonar, a confiar y a comunicarse abiertamente. Si logran hacer todo esto, entonces su amor podrá sobrevivir a cualquier obstáculo. Pero si se dejan vencer por la duda y la desconfianza, entonces su relación corre el riesgo de terminar en un final trágico. Un final que nos dejaría a todos con el corazón roto y preguntándonos qué podría haber sido. Además, hay que considerar el papel de las familias. Las familias en las series turcas siempre son un factor determinante en el destino de las parejas. Las expectativas, las presiones sociales y las rivalidades familiares pueden ser obstáculos difíciles de superar. ¿Cómo influirá la familia de Kerem en su relación con Ande? ¿Aprobarán su relación? ¿Intentarán separarlos? ¿Y la familia de Ande qué papel jugará en todo esto? ¿La apoyarán en su decisión de estar con Kerem o la presionarán para que elija un camino diferente? Y no olvidemos los secretos del pasado. Los secretos siempre acechan en las series turcas, esperando el momento oportuno para salir a la luz y desestabilizar todo lo que se ha construido. ¿Qué secretos ocultan Kerem y Ande? ¿Qué secretos guardan sus familias? ¿Saldrán a la luz estos secretos y cómo afectarán su relación? Los secretos son como bombas de tiempo, siempre a punto de explotar y causar un daño irreparable. En resumen, mis queridos amigos, la relación entre Kerem y Ande es una montaña rusa de emociones. Han experimentado momentos de felicidad extrema y momentos de profunda tristeza. Han tenido que superar obstáculos que parecían insuperables y han puesto a prueba su lealtad una y otra vez.
Pero a pesar de todo, su amor sigue siendo el motor que los impulsa hacia adelante. ¿Podrán superar la prueba de lealtad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que su historia nos ha robado el corazón y nos aman. Han ido al borde del asiento. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Esa mezcla de romance, drama, intriga y pasión que nos engancha desde el primer episodio y nos mantiene pegados a la pantalla hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo de la relación entre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado mucho que pensar. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande lograrán estar juntos al final? ¿Qué obstáculos creen que tendrán que superar? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre nuestras series favoritas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre les traeremos el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de drama y pasión. No se olviden de dejar sus predicciones sobre el futuro de Kerem y Hande en los comentarios. Estoy deseando leer sus teorías. Y recuerden, mis queridos amantes del drama, la vida es una serie turca.